Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aún el criado, el extranjero, ni siquiera la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar tus mandamientos. A la comunidad de Sucat David Buenos Aires, dispersa en todo Capital Federal de la República Argentina. A nuestros queridos hermanos en provincia de Buenos Aires, Sucat David San Miguel, a nuestros amados hermanos en el norte de la provincia querida, en San Nicolás de los Arroyos, a nuestros hermanos vecinos también en Entre Ríos, Salta, Jujuy, nuestros amados hermanos en el sur, Cipolletti, Río Negro, Bariloche, toda nuestra amada familia en el resto de la Argentina. Y cómo no, a nuestros vecinos cruzando la cordillera de los Andes, en nuestros amados hermanos chilenos. También un gran abrazo más al norte a nuestra querida familia que nos ve en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, y a todo lo que es América Central. Nuestros hermanos también en Costa Rica, en Guatemala, como me gusta decir, Guatelinda. A nuestros amados hermanos del Salvador, a nuestra linda familia que nos ve también desde México, en Estados Unidos, esta hermosa familia que nos ve en Florida, en Carolina del Norte, en California también, nuestros hermanos también en Vancouver, en Canadá, a nuestra amada familia en Europa, específicamente a nuestros hermanos en España y también en Francia e Italia. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a continuar estudiando un libro profético que es el libro de Itkalut en hebreo o Apocalipsis, revelación en griego, en las palabras del mismísimo apóstol amado, el apóstol Juan. Y es un libro profético, es un libro que es considerado entre una de las grandes profecías. Por lo tanto, ha sido la postura de Generación Desafiante y de nuestros estudios el tratar de darle el pie o a la interpretación a la misma palabra de Dios con respecto a estos acontecimientos. Y creo sin lugar a dudas que muchas veces ninguna interpretación con respecto a una profecía de muchas cosas que van a pasar pueden estar ni bien ni mal. Debería verse según cada prisma con el cual cada uno evalúa. Muchos evalúan al Apocalipsis como si fuese algo pasado, algo que ya ocurrió. Muchos dicen que simplemente es un libro histórico como tantos otros libros. Otros asumen que son cosas que estamos pasando y que hay que poner mucha atención, y otros dicen que son alegorías futuras simplemente que tal vez nunca se lleguen a dilucidar. ¿Cuál es la postura que al menos yo he podido ir viendo a medida que hemos estado estudiando? Es que sí es cierto, hay algunas cosas que han pasado, pero que son sombra de algunas que van a venir, y algunas que hemos pensado que van a suceder mucho tiempo después, por ahí pueden estar sucediendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo importante de todo este libro en todo momento? Ser el testimonio del Mesías y no olvidar sus enseñanzas. Que cada libro nos sirva para sumar y para poder crecer en amor. Y justamente el propósito de este libro ha sido el traer esperanza a los creyentes, el traer esperanza de esto que ya Juan vio e hizo que su evangelio, que la carta a Juan, sea tan distinto a los otros 3 evangelios dados por Mateo, por Marcos y por Lucas. ¿Por qué? Porque Juan vio el final de la película. Juan vio al Cordero inmolado que es vencedor. Y justamente este libro nos trae esperanza a pesar de las vicisitudes que podemos pasar. Este libro empieza con una adoración celestial, ¿sí? Empieza con una multitud incontable, pudimos entender cómo está la presencia de Dios, y estudiamos en su momento los 24 ancianos, estos turnos instituidos por David constantemente dando libación, ofreciendo incienso delante del Señor. Estudiamos todo lo que tenía que ver con las 4 espíritus de Dios y cómo la menor está delante de él y cómo el Señor está sentado en el trono y cómo el Cordero recibe adoración y esa misma adoración él la entrega al Padre, que es algo impactante. Algo que, sin lugar a dudas, es mi humilde interpretación, claro que sí,
quiero que quede siempre esto muy en claro, y es que la forma de interpretar a Apocalipsis va a estar muy dada por las situaciones, por el tiempo, por los hechos que ya estén sucediendo. Entonces, yo particularmente creo que es mi humilde interpretación, pero yo creería que, sin lugar a dudas, cuando veo el trono celestial y cuando veo esta multitud de toda lengua y toda nación, me pregunto de dónde han salido, me pregunto cómo hicieron para estar ahí. Y muchas de estas incógnitas vienen como respuestas, inclusive cronológicamente, a medida que nosotros estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque justamente después de esa visión del trono, de entender todo esto que le da Juan, nosotros empezamos a estudiar las iglesias de Asia, las iglesias del Apocalipsis, 7, no porque hubiese habido 7, sino porque 7 es plenitud. Y entendimos no solamente que le hablaba a 7 congregaciones físicas, sino que eran 7 congregaciones históricas, y también le quisimos dar el enfoque que tal vez eran 7 congregaciones actuales de hoy en día. 7 congregaciones actuales, dijimos que Éfeso claramente podría ser la congregación que vuelve a las raíces hebreas de la fe, pero que no debe olvidar su primer amor. Por ejemplo, cuando estudiamos Esmirna, también lo dijimos que es una iglesia que sufre por el Señor, que aún está dispuesta, aún hasta morir por Él, y estudiamos que Pérgamo y Tiatira eran muy parecidas, que eran iglesias que asimilaban mucho a las raíces católicas, apostólicas y romanas, donde es la idolatría, donde es esta mujer Jezabel, la que reina en estas potestades, en estos lugares, pero aún de esos Dios le dice a aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás, aún católicos que lo hicieron por ignorancia, aún católicos que personas que no conocieron, como dice la Escritura, el trono de Satanás, Dios nos les va a poner mayor carga. Entonces asumo yo que aún Dios es soberano y que no me queda ni me compete a mí el juzgar, sino darle la oportunidad siempre al que vive y reina por los siglos que Él haga lo que debe hacer mejor, y es ser el juez sobre la tierra. Luego estudiamos Sardis y la Odisea, que también eran iglesias más de los últimos tiempos, más de lo que se obtuvo muchas veces, producto de Tiatira. Una iglesia como la de Sardis, que no ha madurado todas sus obras, dijo el ángel, no las ha madurado. Comenzó bien, dejó la idolatría de Tiatira, pero todavía no ha completado mis obras, no guarda el Shabbat como un deleite, no ha guardado mis fiestas, no ha terminado, no ha madurado en plenitud. Y la iglesia de la Odisea, una iglesia que se deja llevar por el show, una iglesia de multitudes, donde su evangelio es la prosperidad. Y finalmente la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel. Y pareciese que fuese algo alegórico, parece que fuese lindo esta identificación como lo mostramos, pero algo que quisiera compartirles, y es mi humilde interpretación, nada más, obviamente si no estás de acuerdo conmigo, estás en todo tu derecho, pero para mí es este sistema de las 7 iglesias ha estado vigente desde el comienzo cuando se formó estas iglesias y presentes hasta ahora. ¿Por qué lo sé? Porque aún estas 7 trompetas, estos 7 juicios, justamente han sido, como lo veníamos estudiando, como una opción de interpretación, que estos 7 juicios se estén dando actualmente. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tú le predicas a alguien, no sé, de la casa de Tiatira, por ejemplo, de la iglesia de Tiatira, que tiene un sistema idólatra, donde está esta mujer Samiramis o la reina del cielo gobernando, y tú le muestras la palabra de Dios para que se arrepienta, bueno, dice la Escritura que 2/3 serán salvos, o sea, 2/3 de todos ellos vuelven a la palabra de Dios y se vuelven parte de un remanente fiel. Gloria a Dios por eso. Pero hay un tercio que no quiere escuchar, que será echado por cama, que seguirá adorando el sol, la luna, las estrellas, a los ídolos, a los astros, y dice que justamente a esta población Dios va a apagar el sol, la luna y las estrellas. También cuando hablamos, por ejemplo, de Sardis, una iglesia que se siente orgullosa de que tiene nombre de que vive pero está muerta, que no tiene más idolatría como Tiatira o como Pérgamo, pero que no ha completado las obras, no ha completado el ir cumpliendo uno a uno sus mandamientos. Y le dice, si no te arrepientes, justamente 2/3 son salvos, pero 1/3 dice, si no te arrepientes, bueno, vendrán a ti como langostas. Un sistema que se siente muy cómodo hablando de demonios, de liberaciones. Justamente es un sistema al que se le condena de esta manera, con langostas, con monstruos, que puede ser macro o micro, como los estuvimos estudiando. ¿Y qué quiere decir esto? Una de las posturas que yo he podido ver con respecto al estudio del Apocalipsis es sí, puede ser que esto sea algo
qué pasó, ya estuvieron las 7 iglesias, pero yo creo que el espíritu de esas iglesias sigue aquí entre nosotros. Cada uno de los que nos sintamos identificados con cada una de las congregaciones y por lo tanto cada uno de los juicios que se les dan a las iglesias que no completan, que no maduran, que no se arrepienten, que no salen de Babilonia, y son juicios que van pasando y que se están ejecutando silenciosamente en cada una de nuestras vidas. ¿Podría ser que un día vengan 7 trompetas y 7 juicios literales como los que dice el Apocalipsis? Sí, puede ser. En momento de estudiar profecía no estoy quitando, simplemente quiero sumar una interpretación más, porque son profecías, en parte sabemos y en parte profetizamos. Y yo creería que es así, creo que está delante de Dios constantemente estas 7 iglesias y estos juicios haciéndose en nuestras vidas, que tenemos que arrepentirnos y Dios nos va puliendo y nos va mejorando. Ahora, a través de eso, dice Apocalipsis, 2/3 de cada una de estas iglesias van tomándose como un remanente. Y yo creo que una parte son esos que estamos viendo nosotros aquí delante del trono de Dios, cada uno Dios lo va tomando. También lo explica después que aún desde antes de este tiempo de las iglesias, ya Dios venía haciendo lo mismo. ¿Cómo? Vimos la imagen de los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel. ¿Sí? De cada tribu, 12.000, por ejemplo, de Gad, de Rubén, de Aser, de Neftalí, de Dan, de Efraín, de Manasés, de Isaacar, de Zabulón, de cada uno de Simeón, de cada una de las 12 tribus, viene sumando sus 12.000. ¿Está bien? También podemos ver los que están delante de Dios. Es una interpretación válida, puede ser una interpretación válida. ¿Y qué pasa con los tiempos actuales? ¿Qué pasa con lo que está por venir? Y ahí yo creo que entra perfecto el pensar que puede haber una tercera opción para toda esta multitud de los que tal vez Dios escogió antes de la división de las 12 tribus, por ejemplo, 12.000 de cada una. Uno que se fue eligiendo, por ejemplo, con cada una de las iglesias del Apocalipsis, cada uno de los que se arrepienten y fueron muriendo a través de los tiempos. Y otra forma también de verlo, que es muy interesante, es a través de los 4 primeros sellos. ¿Cómo? ¿Cómo sigue Dios sumando personas en esta iglesia celestial, en esta Jerusalén celestial? Pues bueno, por eso justamente nos presentan los 7 sellos del Apocalipsis. Si nosotros estudiamos que los primeros 4 sellos eran estos 4 jinetes que ya los cuenta Daniel, que ya los cuenta Zacarías, que inclusive Joel los comenta como la oruga, el saltón, el revoltón, ya los viene contando, es algo que nosotros ya hemos venido estudiando. Entonces, nosotros podemos tener la postura de esto ya pasó y a través de estos imperios lo que pasó fue que el pueblo de Dios fue pulido y aún algunos que como Esmirna murieron en la esperanza, y tenemos la historia de esta mujer junto a sus 7 hijos que prefirieron morir antes que quebrantar los mandamientos de Dios, y ellos citan en el libro segundo libro de Macabeos, capítulo 7, que ellos preferían morir, pero sabiendo que la esperanza que el Señor los resucitaría. Entonces podría sumarse a eso. ¿Está bien? Otra forma de interpretar estos 4 primeros sellos es están por venir. Entonces al estar por venir va a venir un caballo de paz, se va a reconstruir el templo, pero luego viene un caballo bermejo, que es un caballo de guerra, un caballo de hambre, de pestes, de tiempos terribles, y luego un caballo Hades, que es el último, el caballo sucio y rodado, que podría estar por venir. Cualquiera de las 2 interpretaciones, como vaya viniendo, el concepto es el mismo, y eso es lo que quiero transmitirte. Para mí el concepto es el mismo de perfeccionar a su iglesia, de sus escogidos, aquellos que están dispuestos como Esmirna, como esta iglesia Esmirna, a morir y a dar su vida, que decidieron no helenizarse, por ejemplo, decidieron no volverse al mundo, pero volverse solamente a Dios. Entonces, y de ahí siguen sumando gente, siguen sumando gente. ¿Está bien? Ahora, en este último 4 sello, esta 4ª bestia que ya la hemos estudiado muchísimo a través de Daniel, donde él pide y le explica cómo es esta 4ª bestia terrible, muy diferente de las otras, es donde es mi apreciación muy personal, yo pienso que están sucediendo los acontecimientos entre esta 4ª bestia y el 5.º sello, o entre el 4.º y el 5.º sello, están sucediendo algunos acontecimientos interesantes. ¿Por qué? Si bien el libro de Apocalipsis nos cuenta primero los 7 sellos, yo creo que lo que sigue es explicándonos más cada sello. ¿Por qué? Los primeros 4 sellos están súper bien explicados. ¿Dónde? En Daniel, en Joel, en Zacarías. Eso está súper explicado. De hecho, tenemos relatos históricos con respecto. Pero con respecto al 4.º sello, entre el 4.º y el 5.º sello, ¿sí?
Es lo que creo yo y es mi apreciación lo que estudiamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11. ¿Por qué? Porque entre este cuarto sello donde está la bestia terrible, ¿sí? Donde la palabra dice, y fue algo precioso lo que estudiamos la semana pasada con respecto a los dos testigos, con respecto a estos 3 años y medio donde los testigos que salen con el poder de Elías, con el espíritu de Moisés, ¿sí? A predicar la palabra de Dios, y entendimos que estos dos testigos eran las dos casas de Israel, el remanente fiel, obviamente, de las dos casas de Israel, no es que toman los cristianos y toman los judíos, no, toma aún de esas casas, pero toma a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y no han negado la fe del Mesías, toma un remanente fiel de cada uno de los lugares, no literal a cada iglesia, sino un remanente escogido por gracia. Y durante esos cuartos sellos, donde ese tiempo terrible, donde la bestia está teniendo lugar, están luchando entonces Moisés hasta que el tiempo del testimonio termina. ¿Termina cómo? Ya lo estudiamos, sube a los cielos, ¿sí? Dice que se quedan sorprendidos en gran manera, y justamente leímos que ellos mismos hacían esta pregunta y lo estudiamos, y es el quinto sello. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Sí? Y pareciese que Apocalipsis 11 entra perfecto en la explicación del quinto sello. Nos explica todo, el tiempo, cuánto dura, quiénes van a estar, o sea, explica absolutamente todo, ¿sí? Y dice, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? Ahora, para que esta explicación sea válida, yo tendría que a ustedes mostrarle el sexto sello. El sexto sello, ¿se acuerdan? El famoso segundo ay, ¿sí? Cuando dice que las estrellas caen, cuando dice que el cielo se oscurece, cuando hay señales en los cielos. Entonces, para que esta explicación que yo trato de hacer, claro que sí, solamente es profecía, podemos estudiarlo cronológicamente todo y que suceda así. Sí, de hecho hay un montón de comentarios que ya lo explican así. Yo solamente quiero mostrarles tal vez otra forma. Para mí es, Dios nos muestra una maqueta y nos muestra los 7 sellos, y ahora lo que hace cada capítulo es ir nutriendo cada uno de los sellos y mostrándonos cómo van a suceder, diciéndonos por ahí, tal vez estás en la etapa 1 del sello, todavía no llega el primer caballo blanco, pero sabes más o menos cómo va a suceder, o por ahí no, por ahí ya eso fue histórico, estamos viviendo el cuarto caballo, estamos viviendo después de Roma, ¿sí? Y estamos esperando este momento donde los dos testigos llegan, donde se predica, donde de hecho son dados muertos, donde vienen, o sea, hay algunas formas de interpretarlo, pero sea como sea esta interpretación, cuando llega el sexto sello, cuando salen estas señales, yo debería poder completar este tiempo usando el mismo libro de Apocalipsis. Y después de este sexto sello, viene el séptimo sello, que es el sello, bueno, de la trompeta de exaltación, ¿no? Donde empiezan a ver los trompetazos, pero más que nada es la trompeta de exaltación de Filadelfia, la iglesia que nos hace falta. Habiendo dado esa humilde explicación, o lo que a mí me parece más o menos, o lo que he podido ir construyendo a medida que veo Apocalipsis, yo tendría que poder completar ahora el sexto sello del Apocalipsis con los sucesos de Apocalipsis 12. Y justamente empieza así. Apocalipsis capítulo 12 y verso 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y es impresionante porque justamente el sexto sello, la característica son las señales en los cielos. Entonces es muy llamativo que justamente ahora, después de este capítulo, estemos hablando de señales de los cielos, cuando es lo que nos queda por llenar. Es como si cada sello fuera una caja donde tenemos que poner acontecimientos. Si queremos los primeros 4 sellos, los llenamos históricamente con los 4 reinos que ha estado sobre la tierra. El quinto sello lo llenamos ¿con qué? Con Apocalipsis capítulo 10 y 11, con los 2 testigos, cómo luchan por 3 años y medio y cómo son dados por muertos cuando terminan su testimonio, y por eso en el quinto sello dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas nuestras almas? Ellos le responden, hasta que el número de tus consiervos sea completado, porque hay algunos que les falta morir. Y uno dice, ¿cómo que a algunos les hace falta morir? Y sí, porque aún no ha ocurrido el sexto sello, ¿entienden? Por eso dice, el primer ay pasó. Ahora, en este sexto sello, que hay muchas señales, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchos dicen, este es el momento del juicio, este es el momento prácticamente donde empieza a haber la gran batalla, la ira del Señor. Y arranca diciendo, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y aquí la palabra para señal, o simión en el griego, es un símbolo, y esto donde dice una mujer vestida del sol,
más bien se podría leer como cubierta, como recubierta, como rodeada por el sol. Y no sé si a ustedes les suena, pero a mí automáticamente me suena Zacarías 2:5, cuando la palabra del Señor dice que para Israel yo seré muro de fuego en derredor. O sea, si tú podrías crear, y de hecho no lo alcancé a colocar, una referencia en cuanto dice que está vestida del sol, sería Zacarías 2:5. Yo seré para Israel como muro de fuego, o sea, yo voy a rodear a Israel como fuego alrededor de ella. Entonces es algo bastante llamativo que esta imagen ya de por sí nos esté hablando de la profecía. Porque muchos agarran esto y dicen, no, esto es claramente, o al menos el catolicismo dice, no, esto es la Virgen María. Y bueno, y cuando no conoces la Torá, cuando no conoces los profetas, y tu imaginación puede volar y te puedes inventar, no sé, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Escuché una interpretación hace unos días de alguien que decía, creo que fue en Marción del Ponto, ya no me acuerdo mucho, que decía que como el Mesías profetizado en Isaías se llama Immanuel, y el Mesías que llega con Miriam, con Joseph, con José y María, en el libro de Mateo, se llama Yeshua, Jesús, entonces los dos no son iguales. El, el Mesías del Antiguo Testamento se llama Emmanuel y es para los judíos, y el Mesías del Nuevo Testamento se llama Jesús y es para los gentiles. Entonces, cuando tú no conoces las Escrituras, puedes torcerlas de esta manera. Pero si nosotros queremos interpretar esto así, tendríamos que ver en la Torá, en los mandamientos, en los profetas, quién interpretó ya esto. Entonces, el verso 1 no lo voy a interpretar yo. ¿Qué les parece si el verso 1 de Apocalipsis, capítulo 12, se lo dejamos a que lo interprete José y su padre, Jacob? Acompáñenme a Génesis 37, donde en el verso 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, ahora les paso a decir cuál fue el primero, este es el segundo. He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, ¿ven? Ahí está, la misma imagen. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Entonces, ¿yo tengo que interpretar Apocalipsis? Claro que no. Tengo que agarrar Apocalipsis, que es un collage de toda la profecía de la Escritura, de todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis incluso, y darme cuenta qué tenía en la cabeza Juan, qué tenía los primeros escritores, las primeras iglesias a que va dedicada este libro, y que podían entender fácilmente. Entonces, ellos no estaban viendo a la Virgen María, claro que no, ¿sí? A lo cual paso a contar que Miriam, una tremenda mujer en el Señor, siendo jovencita, no le importó poder haber muerto dilapidada, apedreada, dijo, heme aquí la esclava del Señor. Qué valor el de Miriam, claro que sí. Hay unos comentarios que dicen que murió muy ancianita y ferviente en la fe del Mesías de Israel. Amén. Dios bendiga a las mujeres. Ahora, Jacob no le queda duda y dice, ese sueño tiene que ver con nosotros. Ahora, si nuestro patriarca Jacob, cuando ve el sol, la luna y las estrellas, de esta manera, no le queda duda de que está simbolizando a ellos como familia, ¿por qué a nosotros nos va a tener que quedar duda? O sea, no me creas a mi interpretación, no creas a la interpretación de Generación Desafiante, de que te saludamos desde Sucata Vid, Buenos Aires. No, créele a lo que dice el mismísimo Jacob. Jacob no le queda duda, él dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? De hecho, el primer sueño es muy parecido. El primer sueño dice que él ve como manojos de trigo y que estos manojos de trigo, ¿sí?, se postran ante su manojo. Entonces, imagínate, ya estaban los hermanos recalientes, porque ¿cómo nos vamos a postrar delante de ti? Y si no fuera poco, tiene un segundo sueño, que es el que les acabo de leer, donde él dice, yo vi el sol, la luna y las estrellas, o sea que sé claramente que son ustedes, mi familia, mi padre, mi madre, y ustedes se postraban delante de mí. ¿Está bien? Entonces, claramente vemos que esta mujer vestida del sol, toda esta simbología, significa una sola cosa. La mujer es Israel. Punto. Y ya lo voy a pasar a explicar, porque más de una vez, en toda la escritura, Ezequiel 23, y tantos pasajes, lo nombran a Israel como una mujer.
las dos hijas, las dos hermanas, lo Amí, lo Ruamá, Oseas, la llevé al desierto, ejemplifica en Gomer. Continuamente, Dios toma la imagen de esta mujer, y tiene una razón de ser muy importante por qué debe ser mujer, y es porque en su seno va a llevar al Mesías y a aquellos que han de ser como él. Pero esa es la razón. Y paso a explicar, porque dice, apareció entonces en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Es Israel indefectiblemente. Verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En la angustia del alumbramiento. Ustedes si llevan ahí su referencia, se van a dar cuenta que automáticamente, no solamente que no está hablando de nadie más, de una persona física y única, sino que está hablando de Israel, porque dice en Isaías capítulo 66 y verso 7, antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Entonces vemos claramente que más de una vez, proféticamente hablando, y estamos hablando de profecía, se ha tomado a Israel como una mujer. Antes que le llegaran a los dolores, dio a luz un varón. Verso 8, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz hijos. Israel dio a luz hijos. ¿Está bien? Entonces, vemos dos tiempos, ¿sí? Un evento que sucede, ¿sí? Que sucedió, claro que sí, con el nacimiento de Israel, claro que sí, pero también un nacimiento futuro. Siempre la profecía tiene este mover cíclico, y yo se los voy a explicar, porque si no podemos caer en la tentativa de pensar, o que todo ya pasó, o que nada pasó y todo está por pasar, sin entender que siempre hay sombra de lo que ha de venir. Siempre hay un Mashiach primero que viene y esperamos un segundo. Continuamente vemos eso en la Escritura, ¿sí? Verso 3 de Apocalipsis 12, también apareció otra señal en el cielo. Nuevamente, ¿ven? Es señales en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, ¿sí? Un dragón, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, ya vamos colocando por un lado Israel, y por otro lado empieza un dragón escarlata. Este escarlata en hebreo es Adón. ¿Se acuerdan lo que hemos estado haciendo curso básico? Adón o Edom, ¿sí? ¿Qué significaba? Rojo, exactamente, rojo. Pero ¿quién es este dragón escarlata? ¿Sí? ¿Quién es este dragón? Y esto es muy interesante, porque ya Isaías 27 tiene una visión de lo que le pasa a Apocalipsis 12. Y esto es la razón por la cual yo les decía que es muy práctico simplemente pensar los sellos del Apocalipsis como cajitas para ir guardando y ordenando cada uno de los aspectos. Y esta es una de las razones que me hace creer que no solamente lo vio Juan, sino que también lo vio Isaías. Isaías vio Apocalipsis 12 con respecto a este dragón. Mire lo que dice el 27, vamos a leerlo, pero ya en el 26 y 27 hablan de lo mismo. Dice, verso 1, en aquel día el Señor castigará con su espada dura. Ahí está, este es el día de la ira del Señor. Grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa. Esta palabra veloz es como que huye, y esta palabra tortuosa es como que es escurridiza. ¿Está bien? Y matará al dragón que está en el mar. Y aquí hace una diferencia, aparentemente, entre Leviatán, una criatura, y específicamente lo que es este dragón. El verso siguiente dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo, yo la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Ahí vemos nuevamente, y de hecho esto es un resumen de todo el Apocalipsis 12, porque sale que Dios sale en defensa de esta mujer que le necesita, y ven como este dragón no solamente que lo mata, sino que dice que yo la voy a guardar de noche y de día. No olviden eso, porque justamente Apocalipsis 12 nos va a decir por cuántos días y por cuántas noches, que ustedes ya lo están sabiendo, dura esta gran tribulación, este momento tan difícil de persecución, donde muchos son muertos, como vimos en Apocalipsis 11, pero el Señor dice que hay un remanente que lo va a guardar, que los va a mantener, dice, y que si no fuera por causa de los escogidos, todos moriríamos. ¿Se acuerdan esa parte en Mateo? Lo vamos a hablar más adelante. Pero ya Isaías está viendo de que Dios va a matar
al dragón y aún nombra a un tal Leviatán. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado este término Leviatán. Ese término Leviatán que muchos lo han escuchado como una serpiente. De hecho, cuando tú ves en el léxico Strong, Leviatán, muchos lo interpretan como un Nahash, como una serpiente. Muchos dicen que es un cocodrilo, otros han dicho, por ejemplo, que es un mosasaurio. Ahí les paso el link para los que quieran saber un poco de eso. Es de una universidad de estudios bíblicos, tiene unos estudios bastante interesantes sobre esto, a los que les guste un poco más de estudiar sobre esto. Algunos dicen que es descendencia de un mosasaurio, de un gran dinosaurio, otros dicen no, que es un cocodrilo, otros dicen que pueden ser algunas interpretaciones que las voy a pasar a explicar en este momento. Pero lo que quiero hablar es que Leviatán justamente entra perfecto en este concepto de dragón. O sea, tanto que fuera Leviatán, su nombre como Nahash, o también se puede traducir en el hebreo como Tanin, y es muy interesante porque Tanin significa monstruo marino. De hecho, cuando dice que creó los cetáceos, como las ballenas, como los grandes monstruos, usa la palabra Taninim. Entonces uno podría interpretar de que cuando está hablando de este dragón, ¿sí?, habla de esto. Pero miren lo interesante que es, porque en Salmo 74:14, el Señor le dice a través de David, quebraste las cabezas de Leviatán y lo diste por alimento al pueblo que habita en el desierto. Y dice las cabezas de Leviatán. Vean que este dragón que aparece en Apocalipsis 12 tiene 7 cabezas. Y aquí también las nombra, que tiene más de una. Aquí el Leviatán tiene más de una cabeza en hebreo. En la historia de Baal y Mot, dice, a pesar de todo lo que golpeaste a Leviatán, la serpiente resbaladiza, es el mismo término que usa en Apocalipsis 12, y acabaste con la serpiente que se retorcía, el tirano de 7 cabezas. O sea, ya hay antecedentes históricos de estas historias con respecto a Leviatán. Incluso hay una talla sumeria de un monstruo de 7 cabezas. La hidra griega de muchas cabezas, que fue asesinada por Hércules, puede provenir de las antiguas historias de Leviatán en el cercano Oriente. Parece que la palabra Leviatán es un término general para cualquier animal marino grande. Y en Job 41 claramente tiene una cabeza, pero en el Salmo 74 tiene muchas cabezas. Probablemente un calamar gigante o probablemente algún tipo de monstruo marino. Ahora, si yo les muestro esa visión hollywoodense de un dragón y de un leviatán y que sale de las profundidades y llega, muchos dicen que el leviatán es marino, pero tiene su contraparte en los cielos y esa es la imagen del diablo, de Satanás. Pero si yo me quedo en la visión de un gran dragón, por ahí gano muchas vistas en Facebook y muchos likes porque, wow, una visión muy hollywoodense. Pero algo interesante de hablar es que Leviatán no necesariamente, este dragón, necesariamente es un animal o una bestia mitológica. De hecho, eso lo encontramos justamente en la misma palabra en Ezequiel capítulo 29, cuando Dios le manda que vaya a hablar con el Tanin Hagadol, con el gran dragón, dragón llamado Ofra o Apris. En el verso 3 de Ezequiel 29 dice, habla y di así ha dicho al Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Sí? Verso 4, yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. 5, y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. El mismo sistema, este leviatán que va a perseguir, luego va a servir de alimento para el pueblo de Dios. Lo que digo es que no solamente leviatán tendría que ver con un animal mitológico o un animal increíble, pero también podría significar a una persona. Ya vemos que el mismo dragón o el gran dragón, ¿sí?, también puede ser un sistema o una persona. Porque ¿qué es Egipto? Egipto representado en el faraón es el pecado. Egipto congregó en ella, ¿sí?, todos los pecados de la tierra, todos los cultos, por ejemplo, cuando uno habla de los 7 cultos o 7 cabezas, 7 montes de adoración, 7 montes paganos, los congregó en uno. Lo mismo hizo, por ejemplo, Nabucodonosor en Babilonia también. Pero aquí vemos otro ejemplo de cómo el gran dragón, en Ezequiel capítulo 29,
Puede ser una persona o un sistema religioso o una nación, en este caso como lo está hablando con Egipto, aunque ahora nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que habitan en habitaciones celestes. Verso 3 de Apocalipsis 12 dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas. Ya entendimos que estas 7 cabezas se pueden traducir como 7 montes, montes donde se produce adoración a otros dioses, y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, ¿no? Estas diademas significan realeza, pero los cuernos es muy interesante porque ya hay otro profeta de la Biblia que profetiza acerca de esta bestia en Daniel capítulo 7. Verso 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, por eso les decía, todo esto para mí que está sucediendo, ¿sí? Estamos justamente en estos 3 sellos estudiando, la cuarta bestia, la quinta es Apocalipsis 11, cuando llegan los escogidos y mueren, y este tiempo también hasta el final del 6º sello, donde ya el Señor llega, donde muchos dicen que pisa Getsemaní, viene un terremoto y llega la angustia final de los tiempos. Es una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, lo cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y aquí esta palabra grandes de hierro es la palabra nashach, o nashach, que significa cuando alguien muerde. Y justamente tiene que ver con tributo, tiene que pagar impuestos. Y eso es algo interesante, porque la cuarta bestia justamente cobraba muchos impuestos, dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero no solamente es verlo, sino que me causaba algo de gracia, no sé en sus países cómo se llame, pero acá cuando tú pagas impuestos o cuando pagas coimas o cuando llevas algo para darle al gobierno, tú le dices, bueno, dele una mordida o me dio una mordida. Y justamente ese término de dar mordidas o dar estos tributos, estas coimas o lo que tengan que darse a este sistema, y tiene la misma remembranza en hebreo. ¿Está bien? Entonces es una bestia que cobra tributo. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas a las bestias que vi antes de ella y que tenía 10 cuernos. Entonces ahí vemos nuevamente esta simbología de los cuernos, claramente, qué significa. Entonces, ¿qué está viendo Daniel capítulo 7? Está viendo lo mismo que Juan está viendo en el capítulo 12, porque dice que ve una bestia y que tiene 10 cuernos. ¿Qué dice acá? Que apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué quiere decir? Lo más probable es que Daniel 7, esta cuarta bestia, está viendo Apocalipsis 12. ¿Qué quiere decir? Que yo podría decir que aquí yo estoy describiendo las características de esta bestia, habla de la cuarta bestia, la está describiendo, y me está describiendo cómo esta bestia, que es la misma de Daniel, va a aparecer en el 6º sello. ¿Cuándo? Cuando ve que a pesar de hacerle guerra a los santos, cuando terminan sus testimonios, Dios se los lleva al cielo. Y ellos están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzga nuestras almas? Y él dice, para un poco, falta un poco de tiempo que tus consiervos, pero tranquilo, ya el primer ahí pasó, falta el segundo. Y ahora el cielo se oscurece, vienen estas señales, aparece este dragón. ¿Se dan cuenta cómo esto está apareciendo todo constantemente? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a sus hijos tan pronto como naciese. Entonces, muchos dicen, no, mira, aquí está clarísimo que esto es pasado. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no alcanzamos a entender que por qué no, por qué si Dios es soberano y ha hecho una y otra vez, y ha mostrado profecías cíclicas y una y otra vez, ¿por qué esto del verso 4, que puede ser que sí, efectivamente, antes de Génesis 1, ¿sí? El diablo se revela, y de hecho Jesús dice, ¿te parece increíble lo que ves? Yo vi a Satanás ser echado de los cielos junto con la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Sí, totalmente. Pero recuerden también que con respecto a los juicios del Apocalipsis, ¿se acuerdan cuántas partes eran llevadas porque no se arrepentían? Las terceras partes. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? La tercera parte de Tiatira, la tercera parte de Sardis, la tercera parte de Esmirna, la tercera parte de cada una de estas iglesias que no procedían al arrepentimiento, que decían, mira, yo puedo seguir adorando imágenes, no, yo no quiero guardar el día de reposo, no, yo esos mandamientos ya pasaron,
como estaba leyendo un libro de historia del siglo IV y siglo V, y a cierto líder diciendo cómo quisiera eliminar las nefastas fiestas judías de la faz de la tierra, y yo decía, wow, qué tremendo escuchar ese odio hacia las fiestas del Señor, hacia las fiestas emitidas por el Eterno. Y entonces dice que la tercera parte las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, bien podría sí, pasó con Satanás, y ¿por qué no? Volverá a pasar cuando es vencido, pero esta vez ya se va a traer a las terceras partes de cada iglesia que no quiso obedecer, que no quisieron oír la voz del ángel que les decía, arrepiéntete, sal de ella, pueblo mío, y no seas partícipes de sus pecados. De hecho, eso lo podemos ver en Daniel capítulo 8. En el verso 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Ven? Es el mismo relato y no estamos en Génesis. Entonces, decir que esa parte de Apocalipsis 12 es solamente de Génesis, entonces anularía esto también, porque aquí también hace el mismo relato y no está diciendo en ningún momento que sea Génesis, sino que lo mismo va a pasar, o pasó en los tiempos aún de Daniel, y está por pasar muy pronto. Verso 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces dice Daniel, bueno, yo ya estoy entendiendo, estoy en Babilonia, seguramente ya cerquita viene un hombre que va a hacer toda esta abominación desoladora, de la cual Jesús va a hablar de mí, del profeta Daniel, que el que lea entienda. Y parece que Daniel va comprendiendo que estos son unos hechos que van a suceder pronto. Pero en el verso siguiente dice, entonces oyó un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Verso 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, o sea, Daniel dijo, a ver, ya entendí, yo estoy viendo que va a haber 4 reinos, el primero es Babilonia, eso ya estoy seguro porque yo estoy en Babilonia, capaz que luego viene Medo-Persia, tú ya me dijiste, por ahí viene Ciro, listo, el tercero es Grecia, después viene Roma, dijo Daniel, ya la estoy comprendiendo. Esta visión que estoy teniendo es para estos tiempos, pero mira lo que pasa. Cuando por fin el profeta Daniel cree entenderlo, le dice, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombres de entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Verso 17, cuando por fin Daniel dijo, lo entendí, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Yo ahí sí que pondría cara de, ¿what? Sí, por fin estoy entendiendo, pero cae justo 4 reyes, 4 reinos, 4 bestias, Joel, Zacarías, listo, es Roma, Medo-Persia, Grecia, y Roma, ya está, Babilonia, ya está. Y dice, no, es para el tiempo del fin. ¿Cómo? O sea que en el tiempo del fin va a volver a repetirse esto que ya está pasando, ¿y por qué no? No, hermano, yo no creo eso. Está bien que no lo creas, no tiene que estar de acuerdo con las interpretaciones del Apocalipsis. Pongámonos de acuerdo en guardar el día de reposo, pongámonos de acuerdo en no adorar imágenes, pongámonos de acuerdo en honrar padre y madre, para eso tenemos los mandamientos de Dios. Pero en el caso de la profecía, tenemos que ser un poquito más flexibles, porque en parte sabemos y en parte profetizamos. Entonces, Daniel mismo, su visión, que muchos dicen, yo ya la tengo esas 70 semanas, Daniel, yo ya me la sé, la tengo re clara. Bueno, Daniel no la tenía clara y le dijeron que era para el tiempo del fin, incluso. Verso 4, Apocalipsis 12, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y esto pasó? Claro que sí, pasó. Pasó en el tiempo de Moisés, por ejemplo, claro que sí. Esta serpiente, este dragón, ¿cómo le llama Ezequiel al faraón? Dragón, ¿ven? Le dice dragón a Ezequiel. ¿Y qué hizo este dragón en Egipto?
mató, estuvo listo para arrebatar al hijo en cuanto naciese. ¿Pudo hacerlo con Moshe, con Moisés? No pudo, está bien, pero hizo algo tremendo. ¿Y qué tal en el tiempo del Mashiach? ¿Qué tal en el tiempo de Yeshua, de Jesús? ¿Sí? ¿No tomó también a un hombre terrible como Herodes y lo mismo para asesinar a los niños menores de 2 años? ¿Y qué tuvo que hacer Miriam con Joseph a través del ángel? ¿Dónde los guió? A Egipto. A Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. O sea, a Egipto. Los llevó a Egipto. Ahora, ¿se dan cuenta? Yo no podría decir, ah, no, fue en este lugar. No, continuamente vemos que la profecía se vuelve a repetir. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cerrarme y decir eso ya pasó? No, estar atento. Todo me sirve. Porque cuando yo tengo todo en mi cabeza y digo, bueno, esto puede ser así, y veo los sucesos que están aconteciendo, el que lea, entienda. Claro que sí. Ahora, Apocalipsis 12, y entendiendo esto que le pasó al Mesías, y entendiendo que Él es el primogénito de todos los hermanos, podemos entender que así como pasó Él, bastará al discípulo ser como su maestro. Verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y nuevamente, podríamos tomarlo como que efectivamente pasó en el tiempo del Mesías totalmente. ¿Por qué no? Ahora, si él es el primogénito entre muchos hermanos, si esto ya pasó con Yeshua, ¿por qué no podría volver a pasar? Porque de hecho hay algo muy interesante que estaba leyendo en estos días, y era que así como se abrió el mar, y el mar se abre y deja pasar a los hijos, dice que este mar era como el útero, que se abrió y dejó pasar a sus hijos. Y a través de este mar que se abrió como fuentes de agua, como cuando un niño nace y hay fuentes de agua, de igual manera así nació la nación de Israel. Faraón quiso este dragón, como lo llama Ezequiel, le llama dragón literal, quiso destruirlos, no pudo. ¿Y Dios qué hizo? ¿A dónde se los llevó? Al desierto nuevamente, donde lo va a sustentar, y lo dice por 3 años y medio. Ahora, yo podría decir también que esto también está por pasar. ¿Y será que hay algún libro en la Biblia que me diga que eso que pasó va a volver a pasar? ¿Qué tal leer Jeremías capítulo 16 y verso 14, donde dice, no obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? ¿Ven? Sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Ven, se está cumpliendo nuevamente. Entonces, esta imagen de Apocalipsis 12, este mar que se abre, esto que sustenta en el desierto, por los 3 años y medio, claro que pudo haberse cumplido, pero ¿qué tal si también está por cumplirse? Así como hubo un primer éxodo, también puede haber un segundo éxodo. De hecho, en el verso 16 dice, he aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Esa fue la razón por la cual él dijo, yo voy a elegir a Simón, ¿no? A Pedro, voy a elegir a Juan, a todos estos pescadores queriendo cumplir y cumpliéndose Jeremías 16. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Apocalipsis 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Imagínate lo que está por pasar. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ahora, en este momento, al igual que antes, siempre es lo mismo. El diablo es vencido. El diablo quiere arrastrar la mayor cantidad de gente que pueda con él. De hecho, lo hizo con los ángeles de los cielos, y ahora quiere llevarse esta tercera parte de cada iglesia que no se arrepiente. Continuamente quiere llevárselo. Y claramente todo esto que está sucediendo en los cielos
¿Puede ser signo del sexto sello y puede ser signo de lo que pasó? Claro que sí. De hecho, acompáñame a leer Mateo 24 para que te des cuenta cómo el Mesías, de hecho, habla básicamente del sexto sello en su profecía. Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, imagínate estos días terribles, el sol se oscurecerá. Ahí está. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. El Mesías de Israel está citando literal lo que está pasando en Apocalipsis 12 y en el sexto sello. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará sus ángeles, y ahí está, pasa el sexto sello, viene el séptimo sello con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Allí están. La explicación de sexto y séptimo sello por boca del Mesías de Israel, o al menos esa es mi humilde interpretación. Apocalipsis 12, verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mashiach, de su Cristo, de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí está. Entonces, nos explicó un poco del sexto sello, nos dijo cómo era la bestia, cómo iba a ser la batalla, cómo se oscurece el cielo, todo con relacionado al sexto sello. Y ahora nos está dando una parte del séptimo sello. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Ven? Nuevamente, ¿qué están contando ahí? Están contando lo que pasó recién en el quinto sello, donde vinieron los testigos, donde lucharon, donde dice que por la palabra del testimonio, ¿se acuerdan que dijimos que estos dos testigos, esta multitud que va a predicar, no va a morir hasta cuándo? Hasta cuando termine su testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte y murieron. De hecho, cuando suben y preguntan, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? No, esperen un momento, faltan algunos de sus consiervos. Por lo cual, verso 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, nuevamente lo que hace es, nos muestra el final, pero luego nos vuelve a mostrar detalles para seguir llenando cada uno de nuestros contenedores de cada sello. Nuevamente nos dice, no se preocupen que a pesar de todo esto y las señales de los cielos, todo, gana el Señor. El Señor es el vencedor. Él es el único vencedor. ¿Está bien? Pero ¿sabes qué? Hay de ese momento, terrible en gran manera, hay ese momento cuando el quinto sello aparentemente vence a los santos del Altísimo, pero los lleva a su presencia, y entre este quinto sello y este sexto sello, ¿se acuerdan que el Señor sale a sellar a sus escogidos? El Señor sella a sus escogidos. ¿Para qué? Porque van a venir tiempos terribles en el sexto sello. Y más adelante, y de hecho lo explica en el verso 13, y dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Sí? Así como persiguió al Mesías, ahora está persiguiendo a Israel. Ahora, ¿de Israel le importa algo? Sí, ¿qué le importa? El hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo, ¿quién es el hijo? Por final de cuentas, ¿quién es el hijo? Ya sabemos que la mujer es Israel. Pero ¿quién es el hijo? El remanente fiel. El hijo es el remanente fiel. ¿Y cómo yo reconozco el remanente fiel? Y leyendo con nosotros Apocalipsis 12. Justamente Apocalipsis 12 te va a decir, ya te dijo quién es la mujer, te está diciendo quién es el dragón, ahora te está diciendo quién es el hijo. Sigamos leyendo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Eh? Nuevamente, lo que recién veníamos hablando, ¿no? Como Israel, en cualquier punto donde lo quieras ver, si quieres, cuando Israel dio a luz a sus hijos a través del Mar Rojo y nació esta nación, ¿dónde los llevó? Al desierto. En el caso de Miriam, Joseph y Yeshua, ¿sí? Donde salen y van también a Egipto, ¿sí? Al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Ahí están, ¿sí? Y es impresionante porque uno ve que estos 3 años y medio de gran persecución que existe en la tierra, pero ¿sabes qué? También hay un tiempo
donde va a ser sustentada en gran manera. Un sustento por parte de Dios por 3 años. ¿Está bien? Durante está sucediendo un sexto sello con grandes prodigios. De hecho, mira lo que dice Isaías 26. Con respecto a este tiempo que el Mesías dice, el que esté en la azotea no baje, cuidado, ay de la mujer que esté encinta. O sea, todo este tiempo de sexto sello, este tiempo de gran persecución. Ponga mucho ojo, dijo el Mesías, y con eso me gustaría quedarme. Me gustaría, tal vez los sucesos correspondan al quinto, al sexto sello, tal vez tú no estés muy de acuerdo, pero sí cuando veas la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, tengamos la actitud que ya en Isaías 26 profetizaban de este momento. Ya Isaías 26 profetizaba este sexto sello y dice así, verso 17, como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento gime, no puede ser, me estás hablando de Apocalipsis capítulo 12, pero bueno, es lo mismo. Y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Y los que han hecho curso básico, aquí dice, los que dimos a luz ruaj. Wow, esto es tremendo. Si no lo estás entendiendo es porque no has podido hacer el curso básico de capacitación y te invito a que lo hagas con nosotros. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Verso 20, anda pueblo mío, entra a tus aposentos. O sea, está bien, quinto sello resucitaron, pero ahora en el sexto sello, ándate a tu casa. Mira lo que dice. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzga? Hasta, esperá, falta unos consiervos. ¿Sí? Los tengo sellados, pero hay muchos que todavía tienen que... Y mientras tanto, Isaías te dice, anda, cierra la puerta. Lo mismo que dice el Mesías. Por un momento, en tanto que pasa la indignación. La indignación, el día de la ira, el día terrible del Señor, donde el diablo está enloquecido porque sabe que le queda, como diré aquí, un momento de tiempo. Le queda poquito tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras tanto? Cierra la puerta, hermano. En palabras del Mesías de Israel, más adelante lo va a decir. Verso 21, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y aquí llega el momento, ay, del crujir de dientes, donde se acuerdan que estudiamos que los malos dicen, ay, escóndanos de la ira del Cordero, cáiganos montes, escóndanos de la ira del Cordero, en vez de arrepentirse. Pero dice que muchos y que se va a seguir predicando. ¿Y por qué no se los lleva a todos? ¿Por qué no hace como una especie de rapto y se los lleva y deja padeciendo gente? ¿Sabes por qué? Porque Dios hasta el último momento, ¿qué espera de nosotros? Arrepentimiento. ¡Wow! 10 días. Yom Teruah, Yom Kippur. Ya ves, sexto sello, Yom Teruah, ves las trompetas y todo el tiempo de persecución, ves maravillas. ¿Y tú qué quieres hacer? Sigues empecinado en no hacer teshuvá. Sigues llamándole judías a unas fiestas que creó Dios. Que Él dice, mis días de reposo, mis festividades. Pero sigues duro. Entonces, el Señor quiere que nos arrepintamos y aún hasta el último momento terrible, Dios permite el arrepentimiento. Así es de grande el amor de Dios, no se puede comprender. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Va a salir toda la maldad de la tierra, imagínense, todos los delitos, todos los asesinatos. Nada queda oculto a la verdad. Ahora, esto que digo es lindo, pero es increíble que Isaías simplemente cite al Mesías de Israel. En Mateo 24, verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos, signo del sexto sello, nuevamente terremotos. Y en todo será principado de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Va a ser un tiempo de una angustia. Por eso dice el Mesías, en este sexto sello, ya está, quédate en tu casa. ¿Sí? Si no saliste a predicar por los 3 años y medio, como Moisés y Elías, quédate en tu casa. Él dice en el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad
el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¡boom!, vendrá el fin. ¿Está bien? Y dice que este fin va a llegar. ¿Por qué va a llegar? Y lo va a decir en el verso siguiente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y ahí está lo que estamos diciendo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea, consejo de Isaías ahora dado por el Mesías, huyan a los montes. El que esté en la azotea, cierra un poquito, ¿se acuerda que decía Isaías? Acá decía, no desciendas para tomar algo de tu casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, y ahí está, signo de este momento terrible, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, aún en ese tiempo terrible va a haber dos personas. ¿Se dan cuenta? Va a haber dos personas. Va a haber los escogidos, pero y están sufriendo. Ups, I did it again. O sea, sí, ¿por qué? ¿Por qué un escogido no va a poder sufrir? Mira, dice, por causa de los escogidos va a ser acortado. Y va a estar sufriendo muchos otros que, como dijimos, no se quieren arrepentir. Y el Señor está al final. Va a estar buscando gente para que se arrepienta. Y la gente no va a querer hacerlo. Verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río. Este río que son aguas, ya hemos estudiado que esto tiene que ver con naciones, ¿no? Muchos hablan de que esto pueden ser ejércitos, inclusive, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Veremos maravillas y prodigios. Muchos dicen, no, pero son cosas muy fantasiosas. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de lo mismo que le pasó a Coré y a su familia. Pasó exactamente igual. Se abrió la tierra y se tragó a los perversos, a este ejército de perversos. Recuerden que los ríos, como les comentaba, pueden significar ejércitos, naciones, personas. Entonces es muy llamativo que así como se abre la tierra para tragarse a Coré y a estos ejércitos perversos, de igual manera sucede en el Apocalipsis donde se abre la tierra y ayuda a esta mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren a su hijo y entonces vamos a ver quién es el hijo. Vamos a ver cuál es la característica que lo tiene loco al dragón. El dragón dice en el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la descendencia, el linaje, ¿sí? La esperma de esta mujer. Los que, ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, puede tener todo esto de implicancia histórica que ya pasó, ¿sí? Muchos cuentan que Apocalipsis es un libro histórico. Pero ¿qué tal si todo esto está por suceder? ¿Qué tal si bástele al discípulo ser como su maestro? ¿Qué tal si él es el primogénito entre muchos hermanos? Y todos los acontecimientos que a él estuvieron sucediendo nos van a pasar a nosotros. Y vamos a ver cómo respondemos, si como él lo hizo, o lo vamos a hacer a nuestra manera. Finalmente, lo que cuenta, querida familia, es que Apocalipsis 12 marca quiénes son los hijos de Dios. Aquellos hijos que van a estar enemistados con la serpiente. Y no es tomar un grupo de gente cristiana y tomar un grupo de judíos. No es ni el uno ni el otro. El pueblo judío aborrece al Mesías de Israel, o al menos una parte, pero ama los mandamientos de Dios. El pueblo cristiano ama a Jesús, pero no quiere saber nada de los mandamientos del Eterno. Ahora, de entre esos dos toma un remanente escogido por gracia, que son Israel. Muchos me dicen, no, porque al final va a haber persecución. A estos los van a perseguir. Como en el tiempo de Antiguo Cuarto Epifanes, en el tiempo de Grecia. Al judío que se helenizó, al judío que dijo, no, yo no me circuncido, no, yo hago lo que me da gana, no, yo voy a ver el boxing, yo ya no voy. Ese judío que se helenizó, bienvenido, nadie le hace problema. Pero a los que se detuvieron, contra ellos se fueron. Entonces, cuando vengan los tiempos finales, no es porque dice, a ver, confiesa que Jesús no es tu Señor. O sea, tiene que ver con actos, tiene que ver con tu vida, tiene que ver como pasó antes, que tú dices, yo no niego a Jesús y además yo no estoy dispuesto a cambiar sus mandamientos.
como le pasó, 2 Macabeos capítulo 7, esta mujer con sus 7 hijos. Prefirieron morir antes que faltar a los mandamientos de Dios. Eso sí va a ser confrontado. No va a tener nada que ver con una congregación o una iglesia secular común. Va a tener contigo y conmigo, no negando al Mesías de Israel y guardando los mandamientos de Dios. No, pero es que esto es así, ya esto lo estandarizamos así, esto ya cambió. No. ¿Sabes qué no? Yo amo a Jesús, amo a Yeshua. Y Él no vino a abolir la ley, vino a dar cumplimiento. Él vino, dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí, que yo he venido a cumplir la Torah de mi Padre. Y ahí sí. Y ahí sí es la única forma de saber quién es trigo y quién es cizaña. Porque sabes que hablar como estoy haciendo yo es muy sencillo, cualquiera puede hacerlo. Pero vivir conforme a lo que está escrito, esa es nuestra gran encomienda. Amén. Gracias, Señor, te doy por el estudio de Apocalipsis, capítulo 12. Padre, síguenos dando más luz y más entendimiento, pero sobre todo, danos un corazón enseñable. Permítenos cada vez ir como lo dice tu palabra. La luz del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo a medida que la luz del día llega, va creciendo. Permítenos ser siempre como niños e ir aprendiendo más y más de ti, Padre. Yo quiero bendecir a tu remanente, Padre. Gracias por aquellos que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre de Jesús, del Mesías, de Yeshua. Señor, Padre, para que podamos soportar el día de la prueba, para que podamos salir victoriosos de cada uno de los juicios de cada iglesia, para ser encontrados, Señor, dignos de llevar tu nombre y tu testimonio por las naciones. En el nombre del Mashiach. Amén. 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 Esto ha sido Apocalipsis 12. Los veo la próxima semana para seguir estudiando Apocalipsis capítulo 13 en las palabras del apóstol Juan. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, shalom a mi querida familia dispersa en los 4 puntos de la tierra.